Introducción a la Carta de Gálatas. Gálatas, aparte de ser la primera epístola canónica escrita por Pablo y la más biográfica de todas, Gálatas ha sido muy influyente en la historia de la Iglesia. Esta carta proveyó el fundamento bíblico y teológico de la Reforma protestante en contra de las indulgencias y otros abusos de la Iglesia de entonces. La carta a los Gálatas la escribió Pablo, el apóstol, probablemente después de completar su primer viaje misionero en Hechos 13:14 y justo antes del concilio de Jerusalén, Hechos 15. Fue escrita alrededor de los años 50 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A los cristianos en Galacia, provincia romana ubicada en la parte central de lo que hoy conocemos como Turquía. Los gálatas provenían de los galos, un pueblo proveniente de los celtas que habitaron en Europa occidental y central durante el siglo III y I a.C. Algunos de ellos migraron y se establecieron en Pisidia, Licaonia y otras partes del sur de Turquía. Para la época de Pablo, la parte norte era habitada por gálatas étnicos, mientras que el sur era una provincia romana llamada Galacia, en la que vivían personas de diferentes trasfondos étnicos. El trasfondo histórico del libro. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde, se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esta iglesia. Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe, cuando la iglesia estaba debatida entre la gracia y el ser circuncidado o no. Luego, el mismo Pablo, siendo acusado de falso y que su doctrina era solo cosas de hombres, escribe justo en este preciso momento ocasional. La iglesia de Galacia estaba compuesta por judíos y gentiles. La idea principal del libro es que la iglesia salga del legalismo judaico, que no vuelva a esclavizarse y que ande en el Espíritu. Es un llamado a la libertad en Cristo, porque se habían infiltrado unos judíos para desviar a los creyentes y esclavizarlos de nuevo a la ley. Así que, ¿qué estaban haciendo los gálatas? Seguir otro evangelio apartado de la verdad. Gálatas 1:6. ¿En qué consistía ese error? En esclavizarse bajo la ley. Circuncisión, sabbat y fiestas judías. Gálatas 4:9 y 10:21. ¿Cómo llama Pablo a los que promovían el error? Falsos hermanos, perturbadores, hipócritas, infiltrados. Gálatas 1:7, 2:4, 2:13 y 5:10. ¿Cómo eran los que promovían el error y qué querían lograr? No querían padecer persecución. Querían gloriarse, enorgullecerse, quedar bien y tener así muchos seguidores. Gálatas 6:12 al 13. Palabras claves que encontramos en el libro de los Gálatas: Evangelio, gracia, ley, espíritu, fe, promesa, pacto, Cristo, libertad, justo, justicia, justificado. Bosquejo de la carta a los Gálatas. Introducción. La iglesia de Galacia ha sido invadida por algunos perturbadores, Gálatas 5:12, que cuestionan el evangelio de Pablo y su apostolado. Parece ser que algunos gálatas están a punto de rendirse a sus ideas, lo que enciende una vigorosa defensa de parte de Pablo acerca de el evangelio y su llamamiento. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, no por parte de hombres. Gálatas 1, del 1 al 5. Presenta con un tono de bastante preocupación el serio problema doctrinal en el cual han caído estas iglesias.
Gálatas 1 del 6 al 9. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Argumento personal. Pablo defiende su predicación y el apostolado. Viene de Cristo mismo. Gálatas 1, 10 al 24. En una visita a Jerusalén, Pablo no se somete a los falsos hermanos judaizantes y recibe la diestra del compañerismo de Jacob, Pedro y Juan. Gálatas 2, 1 al 10. Pablo reprende públicamente a Pedro por su hipocresía por miedo a los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, 14 al 16. Segundo, argumento doctrinal. Capítulos 3 al 4. La salvación y el poder de Dios vienen mediante la fe, no mediante las obras de la ley, como Abraham. La ley condena al que no puede cumplirla. Gálatas 3 del 1 al 14. Así que la ley fue dada para regular el pecado y llevarnos a buscar salvación en Cristo, mediante la fe en las promesas de Dios. Gálatas 3, 15, 4, 7. Entonces, ¿por qué regresar a algo que no salva? Encontramos alegorías sobre Agar, que es la ley igual a esclavitud, y Sara, que es promesa igual a libertad. Gálatas 4, 21 al 31. Pablo cita algunos ejemplos del Antiguo Testamento como enseñanza que muestra que la ley no puede salvar, solo la fe en las promesas de Dios. Gálatas 3, 5 y 6. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hacer milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. 3. Argumento práctico. Capítulos 5 al 6. Una vez entendido que nuestra salvación es por la fe y no por obras, podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado para servirnos mutuamente como iglesia, gracias al Espíritu Santo de Dios que está produciendo su fruto en cada creyente. Gálatas 5 del 1 al 25. Los gálatas, al igual que nosotras, somos llamados a cumplir la ley de Cristo, que es el amor mutuo. Gálatas 6 del 1 al 10. Ahora podemos comprender claramente que la fe en Cristo es suficiente no solo para justificar, sino también para santificar al creyente mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:13. Entonces concluimos a través de la carta de Gálatas que el Evangelio verdadero enseña que tanto judíos como gentiles obtienen aceptación de Dios y mantienen una relación vital y llena de fruto con Dios solamente mediante la fe en Cristo y no mediante las obras de la ley. Y cualquiera que enseñe otra cosa es anatema.
aplicaciones que nos da el libro de Gálatas para nuestra vida práctica. Descansemos que por fe y solo por fe en Jesús podemos ser salvados, perdonados y transformados por Dios. Tengamos cuidado de los judaizantes modernos, porque volvernos a cumplir todos los ritos del Antiguo Testamento no nos va a hacer más espirituales. Por lo contrario, nos va a esclavizar y desviar del verdadero evangelio. Debemos corregirnos en amor y estar dispuestas a ser corregidas, especialmente cuando caemos en un serio error. ¿Nuestro servicio está lleno del fruto del Espíritu Santo de Dios o de iras, contiendas, divisiones, murmuraciones, celos y envidias? Somos responsables de trabajar en el amor y la unidad de la iglesia. ¿De qué manera tú lo haces? El legalismo no santifica. El Espíritu obrando en nosotros sí. Nosotras, como mujeres creyentes, debemos crecer en dos áreas simultáneamente. En una doctrina firme y sólida. Y dos, crecer en el carácter cristiano. Estas dos nos ayudarán a protegernos de las falsas doctrinas y maestros. Mis hermanas, cuidémonos de creer y pensar que al participar en muchos servicios en la iglesia y estar activa en varios ministerios en la iglesia nos hace ver más espirituales o somos más espirituales que las demás, cuando en realidad en ninguna de estas cosas ven los demás un carácter transformado por Cristo. Dios las bendiga.